Hola, soy Michael José Rodríguez Calviño y estoy grabando este video desde La Habana, Cuba, para establecer contacto con los estudiantes del cuarto año del Gimnasio Católico San Nicolás de Bari de Madrid, en Cundinamarca, Colombia. Ustedes me han hecho llegar un conjunto de preguntas vía WhatsApp sobre el libro Cuentos para reír y asustarse un poquito, que escribí yo, y vamos a responder esas preguntas. En primer lugar, quiero agradecerles porque hayan escogido Cuentos para reír y asustarse un poquito y disfrutarlo en clase. Este es uno de los libros que Enlace Editorial ha publicado, libros míos que Enlace Editorial ha dado a conocer en Colombia. He tenido el privilegio de visitar su país en 2 ocasiones. Y entonces ahora que no puedo ir por la situación epidemiológica que vivimos con la pandemia del coronavirus, pues tenemos este medio para comunicarnos, para conversar un poco sobre los libros, para responder sus interrogantes, sus inquietudes, y para que me conozcan un poco personalmente, porque me conocen a través de lo que yo escribo, pero no me conocen frente a frente. Entonces, bueno, yo me siento muy feliz, estoy muy contento de que ustedes hayan escogido este libro para leerlo, para disfrutarlo en clase, que también estén aprendiendo con él, cosa que para mí es muy importante. Y también estoy contento porque hayan querido contactar conmigo y porque me hayan hecho llegar sus preguntas. Aquí tengo el cuestionario, que empieza con una pregunta de la profesora Karen Brandt, que voy a dejar para el final, además. Y entonces empiezan todas las demás interrogantes que ustedes me han hecho llegar. Dice Keili, Sofía Espejo y Valentina Herrera, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, a ver, yo me baso para escribir en las cosas que me pasan en la vida cotidiana. Los escritores somos esponjas que vamos por el mundo absorbiendo información. Absorbemos acontecimientos, absorbemos rostros, absorbemos nombres, absorbemos imágenes, y todo ese conjunto de cosas que vivimos todos los días las vamos almacenando en alguna parte en nuestra memoria, en nuestra cabecita. Y cuando nos sentamos a escribir, pues sacamos de la memoria todo cuanto tenemos y lo convertimos en historias. Específicamente los cuentos que aparecen en Cuentos para reír y asustarse un poquito. Bueno, esos cuentos forman parte de otros libros míos, específicamente del libro Puertas de Papel, que fue mi primer libro, donde aparece Colmillitos, y los otros, Broken Tale, La Tía Chati y En una noche cualquiera, forman parte de un libro que se llama Fantasmacromía, que fue mi segundo libro de cuentos. Yo los extraje de esos 2 libros y entonces los incluí en Cuentos para reír y asustarse un poquito, a petición de Enlace Editorial. Específicamente Colmillitos está basado en un cumpleaños de un ahijado de bautizo de mi mamá, que se llama justamente Vladimir, y todos cariñosamente le decíamos Vladito, le decimos todavía Vladito. Y Colmillitos, en ese cumpleaños que terminó, los padres de Vladito se gastaron una cantidad de dinero enorme para celebrar el cumpleaños, contrataron un payaso para que animara la fiesta. El cumpleaños terminó siendo un completo desastre. O sea, los muchachos se terminaron entreteniéndose con lo que querían. Le hicieron muy poco caso al payaso, torturaron al payaso. Y cuando yo vi aquello que se estaba desarrollando a mi alrededor, eh, hay perritos ladrando allá afuera. Cuando yo vi aquello que se estaba desarrollando a mi alrededor, yo dije, pues esto es ideal para escribir un cuento. Y me senté y escribí Colmillitos, que básicamente es la historia de un vampirito al que se le celebra su cumpleaños, y también el que mude los colmillos de leche por los permanentes, y se organiza una gran fiesta y se les regala además un payaso de cumpleaños. Eh, Broken Tale es un cuento que retoma personajes de la literatura infantil y juvenil ya tradicionales, como pueden ser los genios dentro de las lámparas. Yo también quería que el cuento fuera un poquitico más complicado, y un día dije, bueno, ¿qué sería lo peor que le puede pasar a un genio que salga de una lámpara? Bueno, que ese genio esté representado por un abogado. Y así surgió la idea del cuento y me senté y lo escribí. La Tía Chati
está basado en momentos de mi infancia. Eh, yo tenía una tía que se llamaba Estrella, que no ha fallecido, vive aún, y a mí me llevaban cada cierto tiempo a visitar a tía Estrella. Yo no soportaba ir a casa de tía Estrella. O sea, para mí era el castigo más grande que me podían imponer. Pero aún así me llevaban. Y tía Estrella me obligaba a que yo la peinara, a que le hiciera cuentos, a que le dedicara tiempo. Yo no soportaba estar con la tía Estrella. Y entonces, cuando empecé a escribir esta historia, dije, pues, me inspiré en esos momentos tan, no pudiera decir desagradables, pero tan incómodos, de cuando a mí que se producían cuando a mí me llevaban a visitar a esta tía, y más o menos eso fue lo que incluí en la historia. En una noche cualquiera, pues narra la historia de dos amigas brujas que se encuentran, y yo no quería que los lectores supieran que eran brujas hasta el final de la historia. Sobre esta misma pregunta que me hacen Kaylee, Sofía Espejo y Valentina Herrera, se encuentra la pregunta de Salomé Gómez: ¿cuál fue la razón que lo llevó a escribir estos cuentos? Y de Samuel Murillo: ¿qué te inspiró a escribir cuentos para niños y no para adultos? Esa es una buena pregunta. Y de Yesid Muñoz: ¿cuál es tu inspiración para escribir estas fantásticas historias? ¿Por qué yo escribo cuentos para niños? Muy sencillo. Yo escribo cuentos para el niño que yo soy. Yo escribo cuentos que yo quisiera encontrar en una librería. Libros, yo escribo libros que yo quisiera encontrar en una librería cuando yo entro a una librería. Como esos libros no están, pues entonces yo me siento y los escribo, básicamente. Casi todos mis libros son libros que han surgido por necesidad y que están encaminados al lector que yo soy y al lector que yo era cuando niño y cuando adolescente, ¿no? Entonces, básicamente, yo escribo cuentos y novelas para que ustedes se entretengan y pasen un rato agradable y se diviertan, y de paso aprendan un poquito. Ahora se están leyendo cuentos para reír y asustarse un poquito, pero Enlace ha publicado otros libros míos que quizás con ustedes crezcan un poquito más, puedan leer. Esos libros son las novelas Los enigmas de las rosas de marfil y cerezas al óleo, la novela Laberinto de papel. Tiene también otro libro de cuentos para niños que se llama Fantasmacromía. Y posiblemente pronto publiquen otra novela más para adolescentes que se llama Días de Ángel. Y en todas esas novelas y en todos esos libros, mi objetivo número uno es que ustedes se diviertan, pasen un rato agradable, pasen un rato divertido, entretenido, se rían, se asusten un poco, pero también que aprendan un poco sobre arte, sobre mitología de diferentes partes del mundo. Y ese es uno de los objetivos míos más principales a la hora de escribir: contactar con lectores jóvenes. Me preocupa mucho que los lectores jóvenes de su edad pasen por el mundo, pasen por la vida y no vean, no disfruten de la literatura, no disfruten de las cosas hermosas que el arte y la literatura nos puede ofrecer, de las cosas nobles, útiles que el arte y la literatura nos pueden ofrecer. Y como a mí me preocupa eso, pues yo constantemente intento llamarles la atención sobre eso, para que ustedes de alguna manera pues disfruten de esas maravillas que el arte y la literatura pone a nuestra disposición. Me dice: ¿en qué pensaste para crear las historias de tu libro? Pues todas las historias hicieron que sintiera alegría, susto, suspenso, risa y muchas emociones en tan maravilloso libro. Dice Luciana Quinceno. Bueno, Luciana, muchas gracias. Esa es la idea. Que como les decía, quería que ustedes se divirtieran un poquito y pasaran un rato agradable, ¿no? Porque yo básicamente escribo para el lector que soy, pero ese lector es parecido a muchos lectores jóvenes de la actualidad, ¿no? Yo estoy a punto de cumplir 40 años. Parece que tengo menos. Yo sé que soy un hombre extremadamente apuesto, pero ya yo estoy un poquito más alejado en el tiempo, en edad de ustedes, ¿no? O sea, ustedes son niños. Yo sigo siendo niño por dentro, pero ya por fuera me estoy poniendo un poquito viejo. Pero sigo escribiendo para el lector que yo soy, para el niño que yo soy, y trato de que ese niño conecte
con el niño que ustedes son, de alguna manera. Y esa conexión que se establezca por medio de la literatura. ¿Cuánto tiempo te demoraste escribiendo el libro? Me pregunta Paula Andrea Vázquez. Bueno, Paula, yo trato de escribir un libro al año, pero hay veces que estoy escribiendo varios libros a la vez. Suena muy caótico, es un poco caótico, pero en realidad todo está bien ordenado en mi cabeza. Yo antes de escribir, antes de sentarme en la computadora, me paso un largo periodo de tiempo escribiendo la historia en la cabeza. Estoy fregando y estoy pensando, bueno, ahora el vampiro va a salir por aquí y va a morder a este acá y después la momia va a salir de la tumba. O sea, estoy fregando cuando me baño, cuando voy en un ómnibus. Háganse la idea que es como un Transmilenio de los que se utilizan en Bogotá para moverse de un lugar a otro. Pues nosotros tenemos ómnibus iguales así. Yo tomo ómnibus para ir a la oficina, para ir al trabajo. Y cuando voy en el ómnibus ahí voy pensando, bueno, y entonces ahora el hombre lobo se convertirá en un cementerio. Y voy elaborando la historia en mi mente. Y después ya cuando me siento, la escribo directamente en el documento Word y después le hago unos cambios, la historia va transformándose, pero básicamente la historia ya está escrita en mi cabeza antes de yo sentarme en la computadora. Trato de escribir un libro al año, por lo menos de terminar un libro al año. A veces hago hasta 2. Eso depende de las otras responsabilidades que tengo. Yo soy historiador del arte, crítico de arte. Trabajo para una revista, en una editorial. Hago mucha crítica de arte para medios de prensa digitales e impresos. Y entonces eso también me toma tiempo. Organizo exposiciones también. Soy historiador del arte de profesión y también hago entonces literatura para niños y jóvenes y escribo ensayo para jóvenes, que eso quizás sea algo un poco más complicado y poco conocido también en Colombia, esa parte de mi carrera, ¿no? Pero escribo ensayos para jóvenes. Hace poco terminé un libro para niños, adolescentes jóvenes, más bien adolescentes jóvenes, que recorre toda la historia del arte. Así que cuando ustedes crezcan un poquitico más y estén interesados en conocer qué estilos artísticos existen, han existido a lo largo del tiempo, cuáles fueron primero, cuáles fueron después, pues es un libro que pudieran leer. Y entre toda esa vorágine de trabajo, pues entonces yo trato de escribir por lo menos un libro al año. Creo que, bueno, me dice ya Yesid Muñoz, ¿cuál es tu inspiración para escribir estas fantásticas historias? Yo me inspiro mucho en la literatura también. O sea, yo leo mucho, constantemente. Y también veo mucho cine. Me encanta el cine de terror, cine fantástico, ese tipo de cine. Y de literatura me fascina. Y veo mucho arte también. O sea, mis fuentes de inspiración son el arte y la literatura. Y constantemente estoy viendo películas, leyendo historias que pueden un poco como... A ver, en ocasiones estoy viendo una película y digo, qué idea tan interesante, la voy a convertir en un cuento. O leo un fragmento de una novela o de un cuento de otro escritor. Ese fragmento me recuerda una idea, o me despierta en mí una idea, y digo, hace que me haga preguntas, y trato entonces de responder esas preguntas. Básicamente, yo escribo para responder preguntas que me hago. ¿Qué pasaría si? Es una de mis preguntas favoritas. ¿Qué pasaría si un genio de la lámpara sale de la lámpara acompañado por un abogado? ¿Qué pasaría si a un vampirito que muda los colmillos de leche por los permanentes en su fiesta de cumpleaños se les regala un payaso humano? ¿Qué pasaría si dos brujas se encuentran a conversar en una noche cualquiera? ¿Qué pasaría si un niño sospecha que su tía, la tía a la que le llevan a visitar los domingos, es una momia venida nada más y nada menos que de Egipto? He ahí las preguntas que dieron origen a los cuentos que están en Cuentos para Reír y Asustarse un Poquito. Son preguntas y yo me siento entonces a escribir esas preguntas. Creo que he respondido todas, excepto
¿Cuándo empezaste tu carrera como escritor y por qué? Me faltaba esa de John Aroca. Bueno, John, yo soy un escritor que se formó leyendo. Hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, este año yo cumplo 10 años en mi carrera como escritor. Y cuento el inicio de mi carrera como escritor tras obtener mi primer premio literario, el premio La Edad de Oro, con el cuento Puertas de Papel, donde viene Colmillitos. Yo empecé a escribir, a tomarme la literatura en serio hace como 12, 13 años atrás. Un día estaba leyendo una novela de un escritor brasileño, que la novela se llama Alexandra Alfa, el escritor se llama José Cardoso Pires, y en esa novela apareció un fragmento de la novela, muy interesante, un fragmento donde José Cardoso Pires hablaba sobre una especie de caja y de lo que había dentro de esa caja, y que esa caja tenía como huequitos para ver lo que había dentro. Y yo dije, ¿qué hay dentro de la caja? Me hice esa pregunta y me senté y escribí mi primer cuento, que se llama La Ventana de Cristal. Cuento que se va a publicar este año, porque nunca lo había incluido en ningún libro mío. Y este año pues se va a publicar como parte de un libro que se llama Cuentos de Boronilla, que forma parte de un conjunto de textos titulado Crónicas de Boronilla, donde está la novela Laberinto de Papel, que ya en la se publicó, pero es una novela para lectores de bachillerato. Ustedes tienen que esperar a crecer un poquitico todavía para poderla leer. Y donde aparece Laberinto de Días de Ángel, que enlace posiblemente la publique también, que ya esa la podrán leer cuando tengan más o menos 12, 13, 14 años. O sea, creo que no están muy lejos de poderla disfrutar, ¿no? Entonces así comencé a escribir. Empecé a escribir mis propias historias. Me pasé la vida entera leyendo historias de otros escritores que leo en la actualidad, ¿no? Hasta que llegó el momento en que dije, no solamente puedo limitarme a escribir historias, a leer historias de otros escritores, puedo sentarme y escribirlas yo. Vamos a ver qué tal me va. Me senté, escribí algunas. Yo tenía de escritora una vecina, Mirta Yáñez, una importante escritora cubana. Yo no sabía que ella era escritora. Bueno, sabía que era escritora, pero no que era vecina mía. Cuando me dicen que era vecina mía, le toqué a la puerta, le dije, Mirta, usted a mí no me conoce, yo a usted no la conozco, somos vecinos, yo escribo, yo quisiera que usted me leyera algo mío, escrito por mí, y me dijera si tengo talento o no tengo talento para escribir. Y Mirta se leyó mis textos y me dijo, sí, tienes talento para escribir, ¿sabes? Tienes madera de escritor. El problema está en que escribir es el único oficio que uno puede aprender pero que nadie puede enseñarte. La única forma de escribir es escribiendo. Y entonces me senté y empecé a escribir. Y he ido desarrollando una obra literaria paulatinamente con el paso del tiempo. Me dice, he dejado para el final la pregunta de la profesora Karen Brandt. Cuéntanos quién eres, ya les he hablado muchísimo de mí. ¿Y en qué proyectos literarios estás trabajando? Bueno, yo escribo muchos libros a la vez. Ya les dije, ¿no? A veces me tengo que concentrar en uno y me digo, Michael, concéntrate en un libro y termínalo. Pero en las veces que he estado en Colombia, los lectores me han preguntado tantas veces qué pasa con Bladito y Frieda una vez termina la historia de Colmillitos, y me lo han preguntado tantas veces que yo nunca escribí esa historia pensando en una segunda parte ni en nada por el estilo, pero me lo han preguntado tanto que decidí escribir qué pasa después que el cuento acabe. Y entonces estoy buscando en el celular algo, un regalo que les quiero hacer. Entonces ha sido tanta la insistencia que un día me dije, voy a escribir qué pasa una vez se termina el cuento. Y empecé a una novela que es la que estoy escribiendo en estos momentos, que se llama
El viaje de los 7 vampiros. Y en agradecimiento a que ustedes están leyendo cuentos para reír y asustarse un poquito, a que se han interesado en contactar conmigo, a que están disfrutando las historias, yo he decidido, les voy a leer la sinopsis de El viaje de los 7 vampiros y un fragmento de la novela. Ustedes van a ser los primeros en escuchar la sinopsis de la novela y un fragmento de la novela. Y ese es un regalo que yo les quiero hacer a ustedes. Dice así la sinopsis, que es como el resumen de la novela. Vladimirus Konstantinov III, alias Vladito, a quien ustedes ya conocen, es un joven vampiro strigoi que no muere en Silvantrania, una remota nación europea. Su enamorada, la bella Frieda Lugnani, sufre de una enfermedad terrible. El corazón ha empezado a latirle. Gracias a Valpurgio Dedos Negros, un viejo sabio, Vladito descubre cómo sanarla. En el 7º segundo del 7º minuto de la 7ª hora de frialdad nocturna, deberá colocar en el pecho de Frieda 7 objetos pertenecientes a 7 vampiros de diferentes partes del mundo. Acompañado por Rudy, un licántropo u hombre lobo, y por Mera, una aprendiza de bruja, el joven vampiro, Vladito, emprenderá un viaje a fin de obtener cuanto necesita para detener el corazón de Frieda y salvarla de la desaparición. Ese es más o menos lo que narra el viaje de los 7 vampiros. Frieda enferma, Vladito quiere salvarla, descubre cómo y emprende un viaje para salvarla. Vladito tiene 2 grandes amigos. Bueno, tiene un gran amigo, aparte de Igor y Tibor, que se mencionan en el cuento original, y de Enriquito Bontemuertos, que es como su enemigo en realidad. Tiene otro amigo que se llama Rudy Brukenbones, que es un licántropo u hombre lobo. Y en este cuento, pues, en esta novela, pues aparece. Y les voy a leer entonces un fragmento del capítulo 1, que se llama Una visita de cortesía. Y dice así. El castillo tenía un foso repleto de pirañas alimentadas con carne fosilizada de mamut y un gran puente levadizo hecho con madera de árboles cultivados en cementerios embrujados. Tras la muralla erizada de púas se alzaba un ejército de torreones y atalayas que día y noche sobrevolaba una bandada de famélicos pajarracos. De fondo, luna menguante, nubes amenazadoras y lúgubres aullidos, lo típico en la residencia de una familia vampírica con renombre mundial e incuestionable pedigrí. Cerca de las 12 de la noche, un carruaje negro tirado por 4 caballos zombificados se detuvo frente a la entrada principal. El cochero, un arácnitrus de mediana edad, larga barba y una pata más corta que las otras, saltó del pescante y se apresuró a abrir la portezuela. Del vehículo descendió una pequeña comitiva que no tardó en alcanzar el enorme portón iluminado por fuegos fatuos encerrados en jaulitas de bronce. En primer lugar iba el gallardo Vladimirus Konstantinov II, duque de Federmause, egregio varón de Silvantrania y miembro mortífero de la cofradía. Alto, muy apuesto, de negros cabellos engominados, bastaba verle para identificarle como un strigoi, aunque, según se aseguraba, los orígenes de su linaje se hundían en los albores de la civilización griega. Voy a hacer un alto para explicarles que un strigoi es un tipo de vampiro específico de las 14 razas de vampiros que yo menciono en la novela. Junto a él, junto a Vladimirus, caminaba la duquesa Ambarina, su esposa. La bella dama lucía un despampanante vestido viuda negra, marca muy apreciada entre las integrantes de la más rancia nobleza vampírica. Los negrísimos cabellos caían lánguidos como una cortina funeraria sobre hombros y espalda. El solemne rostro, de una palidez mortal, había sido cuidadosamente maquillado con polvo de momias egipcias y carmín de Kermes elaborado por fantasmas bizantinos. Junto a ella, un joven vampiro al que los Normalen
Los Normalen son las personas normales, comunes y corrientes como ustedes y como yo. Junto a ella, un joven vampiro al que los Normalen hubieran atribuido 11 o 12 años. Se trataba de Vladimirus Constantinus II, alias Vladito, el hijo de ambos. Sus rasgos más distintivos, cejas tupidas, mentón puntiagudo y grandes ojeras que le cubrían la mitad del rostro. Bueno, así comienza El viaje de los 7 vampiros, una novela que espero que puedan leer en algún momento, que puedan disfrutar, mientras ya conocen algunos de los personajes que aparecen en ella, gracias a Colmillitos, que es el libro que ustedes se han leído, uno de los cuentos que ustedes se han leído, porque forman parte de Cuentos para reír y asustarse un poquito. Les reitero mi agradecimiento, reitero el saludo a los estudiantes y a los profesores. Les agradezco que me hayan hecho llegar el cuestionario. Espero algún día, cuando vaya a Colombia, tener el gusto de conocerlos personalmente y de visitar el gimnasio católico San Nicolás de Bari en Cundinamarca, Colombia. Es conocer a los chicos de los grados cuarto A y B. Y nada, conversar personalmente. Mientras sigan leyendo, sigan aprendiendo, disfruten el milagro y el gran regalo que es la lectura. Yo no me imagino un mundo sin libros, como tampoco me imagino un mundo sin leer. Disfruten ese gran regalo, sáquenle el mayor provecho posible, estudien todo lo que puedan, sigan leyendo con enlaces, por supuesto, sigan leyendo libros míos y también sigan leyendo libros de otros, lean, disfruten libros de otros autores. Les repito que para mí ha sido un gusto, un privilegio que ustedes hayan entrado en contacto conmigo. Un placer hacer este video y hacérselos llegar, y espero que nos encontremos en algún momento. Mientras tanto, les dejo un fuerte abrazo y nada, espero que nos veamos pronto. A cuidarse la salud y a cuidarnos también la salud física y a cuidarnos también la salud espiritual. No hay mejor forma de cuidarnos el espíritu y el intelecto que a través de la lectura. Un fuerte abrazo.